no hice lo que ahora predico. Mi hijo salió a los 15 años, empezó a coger droga. Y estuvo ahí como 2 o 3 años. Y mi esposa y yo tuvimos que romper rodillas y acostarme yo a las 3 de la mañana un sábado para levantarme a las 6 de la mañana porque venía a predicar. Saludos familia, qué agradable estar con ustedes de nuevo aquí en tu programa, nuestro programa Todo es Posible. Estamos aquí, claro, desde la ciudad de Miami y desde este punto les mandamos un caluroso abrazo a toda nuestra fiel audiencia. Gracias por estar siempre sintonizados. El día de hoy estaremos conversando sobre cómo formar generaciones saludables dentro del ministerio. Cómo crear un equilibrio entre la iglesia y la familia. Y para compartir sobre este tema hemos invitado al pastor Obed Jauregui, y espero que haya pronunciado bien tu apellido. ¿Cómo pronuncias tu apellido? La primera pregunta que te voy a soltar. La verdad, pastor, que todavía estamos en eso. ¿O todavía estás averiguando? Sí. Mi abuelo decía Jauregui. Jauregui. Resulta que la familia dice Jauregui y entonces la mayor parte de la gente dice Jauregui. Así que yo estoy feliz. No hay problema con eso. Mientras que digan Jau, para empezar, ya tú estás bien. Oye, bueno, este es un tema importante. Importantísimo. Porque sobre todo para los ministros, y no solo los ministros, cuando digo ministros, estoy hablando de líderes de la iglesia en todo sentido. Es cierto. Pero mientras más alto el nivel ministerial, pastores, evangelistas, etcétera, más tenemos que ponerle atención a este tema. ¿Cómo se puede desarrollar una generación, hablando ahora de nuestros hijos y nietos, etcétera, que sea saludable, un balance en esta situación? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, definitivamente cuando hablamos de saludable es porque ya sabemos que hay generaciones que no han sido saludables. Y esto viene desde la Biblia, o sea, recordemos, por ejemplo, la generación de los hijos de Elí, que eran hombres malos, corruptos, horribles. Claramente. Sí, terribles. Y, sin embargo, se levanta una generación nueva con un Samuel. O sea, que hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que sí se deben hacer. Y esto, bueno, en la historia moderna, contemporánea, lo vemos todos los días, ¿no? Así que, bueno, yo creo que una de las primeras cosas, pastor, es que nuestros hijos en casa necesitan un padre y no precisamente un pastor. Claro, déjame hacer una pregunta, porque hablaste de Elí, que era un sacerdote. Correcto. Los hijos eran unos descarados. Sí, así mismo. Él era demasiado padre. Buen porque punto. realmente, y esto es interesante, era demasiado padre, pero por ser demasiado padre, operó de una manera contra el corazón de Dios. Así y es. no porque no hacía su ministerio sacerdotal. Es porque permitía, por amor a su hijo extremo, un amor enfermo, Enfermo, sí. le permitía que los hijos hicieran lo que le diera la gana. Así es. Y le costó la vida, no a los hijos, al padre. Aquí No. hay una conexión. Tremendo. Explícame. Balance. Bueno, Equilibrio, ¿no? Sí, No sé. equilibrio. Lo que usted dice, Dios le reclama y le dice, amaste a tus hijos más que a mí. Bueno, ya no hay cosa peor que Dios nos pueda reclamar a nosotros como sus siervos que en un punto nos diga, amaste a tus hijos más que a mí. Sí, porque fue el que nos dio los hijos. Exacto. Y realmente sabemos que son de Él y son para Él. Así que efectivamente, el equilibrio es la palabra. Pero creo que la mayoría nos hemos ido al otro extremo, de ser más pastores que precisamente padres. Entonces, nuestros hijos en casa necesitan un padre y en la iglesia necesitan un pastor, porque al final nos toca pastorearlos y criarlos. Es más difícil hacer que un hijo entre en las cosas del Señor que otro que sea... Que no sea nuestro hijo. No, que sea que el hijo del vecino. Es correcto. Y es por eso, como tú acabas de decir, somos más pastores que padres. Muchas veces. Y entonces es más... Y tenemos que reconocer algo. Dios es más padre que Dios. Es correcto.
Y entonces Él espera y anticipa que nosotros absorbamos eso. Le demos gracias por nuestros hijos, pero cuidado, como tú acabas de decir, le dijo a Elí, has querido a tus hijos más que a mí. Y entonces vienen consecuencias. Sin embargo, en el caso de Abraham es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué cosa, no? En el caso de Abraham, Abraham se porta más hijo de Dios, más siervo de Dios, más sacerdote, incluso, que padre. Sí. Y a Dios le agrada. O sea que realmente Dios es el que conoce nuestros corazones y Él es quien nos puede guiar para ese equilibrio, ¿no? Aquellos que también lo están mirando, no, dime rápidamente qué pasó con Abraham y su hijo. Porque no sé si las personas que nos están mirando si realmente son conocedores de esto, pero dime algo sobre esto. Imagínate que este hombre está esperando toda su vida, hasta su vejez, por el hijo de la promesa. La esposa es estéril, no puede tener hijos y por fin tienen el hijo. El muchacho empieza a crecer, se hace un jovencito y en eso Dios le dice, entrégame tu hijo, tu único, al que amas. A ver si es verdad que me amas. Si me amas a mí más que a él, entrégame al hijo que amas. Al hijo que amas. Y el hombre sale ya un anciano, con el muchacho jovencito, con la leña a cuesta. Horrible eso, oye. Y él amaba al hijo. Y yo estoy casi seguro que no fue camino de 15 minutos. Claro, fue camino de horas. Ahí no agarró un autobús ni un tren. Y son Sí. horas pensando en que tengo que clavarle el puñal a este niño. Horas pensando en cómo este niño va a reaccionar, qué va a pensar de mí, qué va a creer de mí. Hasta ahora cree que yo lo amo sobre todas las cosas. El niño le pregunta, papá, tenemos la leña, tenemos esto, ¿dónde está el cordero? Óyeme, estoy seguro que Abraham sufría internamente en esa situación. Yo sí lo creo. Por eso dice que literalmente él lo tomó de nuevo como en resurrección, porque para él estaba muerto ya. Claro. Hebreo nos habla de eso, el libro de Hebreo, y nos dice que Abraham en su corazón siempre pensó, porque realmente ese niño es un tipo de sombra de Cristo. Por supuesto, por supuesto. Que él iba a resucitar aunque muriera. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Entonces, Dios ni le dejó que resucitara porque no lo mandó matar, lo paró. Pero que Dios quería probar nuestros corazones. Esto es otra cosa también. No siempre que Dios te diga algo, Dios quiere que lo desarrolles completamente, poder pararte en el camino. Qué lindo es Dios. A veces la gente dice, Dios me dijo, Dios te dijo, pero mira qué te está diciendo ahora. Tal vez te dijo esto para ver tu corazón y a ver el desprendimiento que tú tienes con lo que sea. Así es. Porque Él es primero. Así es. Así que a veces sí Dios quiere que vayas completo lo que Él te dice, pero a veces tenemos que comprender que Él podía pararte. Así es, pastor. Así mismo es. Pero bueno, ¿y después qué hacemos? Porque tenemos todo un tiempo, una cantidad de años con nuestros hijos en casa y somos pastores, somos ministros. Quizás eres el líder de alabanza, quizás eres el pastor asociado de la iglesia o el pastor principal o la pastora principal. Mira, pastor, cuando toca a la mujer ser pastora, ser madre, ser padre, las cosas se pueden complicar, ¿eh? Y somos muy buenos para dar sermones. Sin embargo, nuestros hijos necesitan conversaciones y no precisamente sermones. Nuestros hijos necesitan que podamos abrir nuestros corazones y que podamos hablarles pausadamente. Yo sé que a veces nos alteramos con las cosas. Venimos alterados ya de las situaciones de la iglesia. Ahora dime. Llega el hijo al pastor, que es el padre, y le confiesa su pecado. ¿Cuál es usualmente la reacción del padre? ¿O debería ser? Vamos a ponerlo de esa manera. Háblame. Bueno, yo creo que este es el tiempo para la gracia. Y la verdad es que no estamos hablando de doctrina ahora. Este no es un problema que si la gracia por aquí o por allá, nada teológico. Estamos hablando de la gracia práctica, la gracia que hemos recibido. Hemos recibido gracia de nuestro Padre Celestial. Que está totalmente empapada de misericordia. Seguro. Y nosotros muchas veces, por el hecho de que somos pastores, entonces queremos ser más estrictos con nuestros hijos que lo que Dios ha sido estricto con nosotros. Y nuestros hijos necesitan gracia también en el hogar. Así que la posición correcta sería tratar a nuestros hijos como Dios nos ha tratado a nosotros. Con esa misma gracia, con esa misma misericordia. Es decir, efectivamente, hijo, fallaste. Y no dudo que esto en algún momento repercuta en el ministerio. Esto es lo que puede pasar. El padre, aunque quiera, debe dejarse dominar por la misericordia, como tú estás hablando, y como Dios nos trató a nosotros. Así es. Pero entonces él está pensando en la iglesia.
sobre todo si es pastor principal. Las repercusiones. Porque si no es el pastor principal, está mal lo que pasó, la iglesia lo sabe, pero no es el pastor principal. Porque los otros pastores asociados ayudan al pastor principal. Pero si es el pastor principal, ya de ahí para allá, ellos le ponen a los hijos una presión extraordinaria. Terrible, terrible. Y por tanto conecta con el pastor la presión que le ponen al hijo. Por supuesto. Porque a veces ahora viene el hijo a hablarle al padre de una debilidad y el padre está ministrándole al hijo, pero en su mente está, la gente lo va a saber. La hija viene con la barriga, desafortunadamente. Sí. Eso es horrible. Y puede pasar, y ha pasado. Oh, pasa. Muchísimas veces. Somos seres humanos. Claro que sí. Y nuestros hijos son más humanos que nosotros. Hay una historia de la familia Graham, de Billy Graham, con relación a una de sus hijas, que ella lo testificó el día de su funeral. Una historia hermosa de cómo la muchacha falló, incluso se fue del hogar y todo, y le fue mal. Exacto. Y cuando ella regresa, ella está pensando, obviamente, que se va a encontrar con su padre, que es una personalidad mundialmente conocida. Si esto ya no es solo una iglesia, ahora es el mundo el entero. Mundo entero que lo va a juzgar. Que lo va a juzgar. Seguro. Que la va a juzgar a ella. Y resulta que cuando ella llega, se encuentra con su padre, que se había quitado todas las gorras y los hábitos de ser el apóstol Pablo del siglo XX, y la recibe como una hija. La hija pródiga. La hija pródiga. No le reclama nada y la bendice. En estos días, para una historia más contemporánea, yo he estado muy de cerca con los muchachos de Miel San Marcos. Ah, sí, los cantantes, la música, Sí, músicos. y he estado compartiendo con Josh su historia. Que Josh también se apartó, se fue al mundo, acabó. Y un día se le acabó el dinero y vino a la casa a robarle dinero a sus padres. Y se encontró con un papá que lo está esperando con los brazos abiertos y le dice: ¿dónde está mi hijo que va a llevar alabanza y adoración por todo el mundo? ¿Dónde ha estado mi hijo? Y lo abraza. Y resulta que con eso derrite todo lo que está pasando en el muchacho. Y esa noche el muchacho tiene un encuentro con el Espíritu Santo en su cuarto, porque el padre lo ha recibido como un padre. Gloria en vez de darle a Dios. un sermón. Tremendo. Sí, claro, en vez de un sermón le dio la misericordia de su propio corazón. El pastor tiene que comprender que tiene que ser más padre que pastor, que líder. Esa comprensión tiene que estar ahí. Vemos cómo hablamos ya y hablaste de cómo se debe tratar al hijo o a la hija cuando caiga en pecado y la presión que tiene el líder, porque no solo por él, por la iglesia, no su reputación, lo que digan. Ahí tenemos que volvernos humildes completamente. Así es, pastor. Y olvidarnos de nosotros. Así es, pastor. ¿Qué dirán de mí? Llevo años en el ministerio. De pronto mi hija sale como una barriga. Le dijimos que tuviera cuidado con ese muchacho, pero mira lo que hizo. Pero ahora viene la congregación. Aunque Dios la perdone y nosotros la perdonemos, va a entrar con la barriga a la iglesia y los chismosos están ahí ya. La gente dice, no, esta iglesia no es perfecta, búscate una iglesia perfecta. Cuando tú entres ahí se acabó la perfección. Se dañó. Y entonces viene la situación de que juzgan. Juzgan. Y aunque hayan méritos para juzgar, ¿dónde está la misericordia? Y aquel que juzga a mi hijo o a mi hija, con la misma vara que mida, dice la Escritura, Así te van a medir. Bueno, la pregunta que te quiero soltar ahora es, que te dije cuando salimos al receso, ¿qué es en realidad que el padre le debe dar a los hijos? No cuando hay problemas, normalmente. ¿Qué es lo que debe darle, ofrecerle? Yo creo que una de las cualidades más complicadas para lograr y que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude es integridad. O sea, que podamos ser los mismos en la iglesia, los mismos en la casa, los mismos cuando estamos en problemas, los mismos cuando todo está bien. O sea, yo soy tu papá independientemente de las circunstancias. En la iglesia me puedes llamar papá. En la casa me puedes llamar papá. En algún momento también voy a ser tu pastor. En algún momento también voy a ser tu líder. Pero vamos a ser íntegros. O sea, lo que mismo manejamos en la casa, lo mismo vamos a manejar en la iglesia. Lo que estás diciendo en realidad
que tú nunca quieres que nuestros hijos nos llamen hipócritas. Así es, pastor. Así es. Y eso está pasando cantidad. Y es que quienes más derecho tienen para llamarnos hipócritas son nuestros cónyuges y nuestros hijos. Porque son los que de verdad saben Nuestro comportamiento. nuestro comportamiento. Y claro, repito, somos humanos. Podemos tener un fallo un día, gritar hasta decir una palabra incorrecta. Pero tú no puedes vivir así, diciendo palabras incorrectas siempre. Tú no puedes vivir en un error constante. Tu hijo tiene que ver de que hay cierto arrepentimiento y reajuste. Es correcto. Para comprender él que humano eres, aunque estés en un púlpito, que eres humano. Pero el punto es cuando hay un constante vida incorrecta llevada por aquel líder. El hijo va a decir, este es un hipócrita, y eso ayuda a que el niño, que tú amas de todas maneras, empiece a desviarse. Sí, especialmente porque hay palabra de Dios sobre nuestros hijos, hay pactos que hemos hecho con Dios por nuestros hijos. O sea, todos, cualquier cristiano, cualquier sacerdote de su casa ha hecho pacto por sus hijos. Pero nosotros lo dañamos, somos nosotros los que quebramos ese pacto cuando no somos coherentes con lo que estamos actuando en la casa y en la iglesia, en la casa y en la calle. Y por eso es tan importante que tengamos gracia siempre para nuestros hijos y les demos la oportunidad de fallar. Tú puedes fallar, hijo mío, como puede fallar cualquier miembro de la iglesia. Tú puedes fallar, hijo mío, y vas a encontrar gracia. ¿Van a haber consecuencias? Sí. ¿Van a haber repercusiones? Sí. Quizá tengas que pasar por un proceso de disciplina en la iglesia como pasa cualquier otro. Sí. Pero siempre vas a ser mi hijo y siempre vas a ser tratado exactamente igual que cualquier otro cristiano. Hay algo, ok, porque sé que una pregunta que me dijo la productora que te podía hacer es, explícame esto, ¿hay algún tipo de estrategia que se puede aplicar en esto? ¿O ejercicio de uno, yo no sé, ejercicio de uno mismo para que el hijo se enfoque? Cuéntame. Sí, pastor. Hay estrategias que no fallan. Por ejemplo, el tiempo. Ajá. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, ¿no? Y muchas veces en el ministerio que absorbe tanto tiempo, le quitamos tiempo a nuestros hijos y nuestros hijos necesitan tiempo. El tiempo es la cosa aquí que hay que tiempo es manejar. fundamental. Cuanto más tiempo estemos con nuestros hijos, mejor estamos pastoreando a nuestros hijos, mejor estamos criando a nuestros hijos. Se crea esa relación de confianza, esa relación de gracia. Otra cosa que podemos hacer es enfocarnos un poco más en sus intereses, en las cosas que a ellos les gustan. Porque realmente tenemos una brecha generacional que la tienen todos los padres. Los líderes también la tenemos, ¿no? Nuestros intereses no son precisamente los intereses de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que rebajarnos un poquito, interesarnos un poquito en ellos, interesarnos un poquito en la música que a ellos les gusta, en el juego de computadora que a ellos les gusta, en las amistades que ellos tienen, incluso en la comida que les gusta, en el tipo de viajes que les gustaría hacer a ellos. Porque de lo contrario, lo que hacemos es ahondar la brecha, hacemos la brecha más grande. Y eso no nos conviene para criar generaciones saludables en el ministerio. Otra de las cosas que tenemos que tratar de hacer siempre con ellos es conversar. Hacíamos énfasis en el segmento anterior que no sermonear, conversar. Y conversar como amigos. Yo creo que una de las partes más complicadas es llegar a ser amigos de nuestros hijos. Porque de verdad que de por sí hay una jerarquía. Yo soy el papá y tú eres el hijo. Y por supuesto, uno hace énfasis en eso. Acuérdate que tú eres mi hijo, tú no eres el papá. Que la carreta no se vaya delante de los bueyes. Esto es una situación interesante que tú estás diciendo. Y aquí sí hay debate sobre esto. Porque hay algunos que dicen, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pero otros tienen que decir, yo quiero ser padre primero y amigo después, o es igual. ¿Qué equilibrio tú ves ahí? No, yo creo que tenemos que ser todo. Tenemos que ser pastor de nuestros hijos, tenemos que ser padre de nuestros hijos, tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Y es complicado, pero se puede, se logra. Y yo estoy casi seguro que en todas las familias hay un hijo que se acerca más al padre, hay un hijo que se acerca más a la madre. Y eso no importa, porque somos amigos. Pero todo esto tiene que ver básicamente con lo primero que tú dijiste como base, el tiempo. El tiempo. ¿Qué tiempo tengo yo para conversar? ¿Qué tiempo yo tengo para dejarle ver que quiero ser su amigo? Tiempo, ¿eh? Sí, y deberíamos sacar un tiempo intencional. O sea, deberíamos ponerlo en nuestra agenda, pastor.
y no comprometernos en ese tiempo, porque de lo contrario, siempre el ministerio va a absorbernos 24 horas diarias. Y estos son errores que a veces pasan. Yo traté, pero no hice lo que ahora predico. Mi hijo salió a los 15 años, empezó a coger droga. Y estuvo ahí como 2 o 3 años. Y mi esposa y yo tuvimos que romper rodillas y acostarme yo a las 3 de la mañana un sábado para levantarme a las 6 de la mañana para venir a predicar. Y predicar lo mismo que me estaba pasando como si no me hubiera estado pasando. Y el diablo diciéndome al oído en el púlpito, eres un hipócrita. Mira a tu hijo dónde está y tú le estás predicando a la gente cómo hacer con el hijo para que no caiga. Pero la palabra es la palabra. Sí, pastor. Y lo que me pasa a mí y te pasa a ti no puede cambiar la palabra. Definitivamente. Y entonces mantenernos en la palabra no solo honramos a Dios. El poder de la palabra empieza a cambiar la situación adversa que está sucediendo. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que me pasó a mí. Gloria a Dios. Pero no me debería haber pasado si yo hubiera tenido más experiencia en cómo, como líder, darle tiempo, más tiempo a mi hijo. Le di tiempo, pero no suficiente. Ahora, pastor, vamos a verlo desde otra perspectiva. Por la experiencia que has tenido hoy puedes ministrarnos a nosotros y puedes bendecirnos a nosotros con ese testimonio. Definitivamente, si no hay un quebrantamiento, luego no hay un testimonio. O sea que en estos días estuve aprendiendo acerca de cómo ser buenos mayordomos del sufrimiento. Porque siempre hablamos de ser buenos mayordomos del dinero, ser buenos mayordomos del tiempo, ser buenos mayordomos de los recursos, pero ¿y del sufrimiento? Porque Dios no desperdicia nada. Eso que usted está compartiendo hoy a nuestros oyentes está tocando el corazón de alguien en esta hora. Alguien que tiene un hijo ahora mismo en drogas y tiene que pararse en el púlpito y tiene que predicar, o tiene que pararse a cantar y tiene que hablar de que Dios transforma, de que Dios cambia, de que Dios lo hace todo nuevo. Y tienes que creerlo, y tienes que seguirlo predicando, y tienes que pararte, como acaba de decir el pastor Delgado, en la palabra, en la roca que es Cristo, y creer que tarde o temprano Él lo va a hacer con tus hijos. El programa anterior que hicimos de este mismo tema era el hijo pródigo del pastor. O sea, porque la historia no terminó en que el muchacho se quedó en la calle en la droga. Ahora el muchacho anda predicando por todo el mundo el evangelio, y para mí es una inspiración. Sí, mi hijo, gloria a Dios, claramente es pastor ahora, pastor asociado mío. Es el que lleva en realidad el servicio en inglés. Así que ha habido un cambio total que fue hecho por la palabra de Dios, para la palabra de Dios mantenida. Mira, tengo que irnos del aire, pero yo quiero que tú le hables al pueblo en este momento, un par de minutos, 1 minuto que me dice el productor que me queda, lo que tú quieras, orar, decirle, aconsejar, ¿qué tú quieres decirle al pueblo que te escucha? Definitivamente el Señor quiere que tengamos generaciones saludables en el ministerio. Ha sido su plan desde siempre, o sea, desde separar una tribu, la tribu de Leví, una familia, la familia de Aarón. O sea, hay un plan con tus hijos, definitivamente. Si tú eres un siervo de Dios, estás en el ministerio, en cualquier área, Dios tiene un plan con tus hijos. Ahora, necesitas ver las cosas como Dios las ve, necesitas llamar las cosas como Dios las llama, y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Exactamente. Así que es muy importante declarar bendición sobre tus hijos, orar por ellos, ser amigos, dedicarle tiempo, no sermonearles, ser el pastor cuando hay que ser el pastor, el amigo cuando hay que ser el amigo, el padre cuando hay que ser el padre. Y yo creo que Dios te va a dar la victoria, porque se la ha dado al pastor Delgado, me la ha dado a mí, te la va a dar a ti también. Claro, claro, gracias. El pastor Obed Jauregui de la iglesia Betania, aquí en Miami. Tremendo, tremendo lo que ha compartido. Ustedes, gracias por su sintonía. Una bendición. Todos que tenemos hijos tenemos que empezar a pensar en esto y no dejar que las cosas simplemente se desarrollen por sí solas. Tú eres más padre que líder, aunque eres líder. Gloria a Dios. Bendiciones a ustedes. Gracias por la sintonía. Una vez más, soy el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida, recordándote que todo es posible si puedes creer. Amén.